Hola, muy buenas noches. Gracias por acceder a participar de esta entrevista. Para empezar, ¿me podría decir, por favor, su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? Su edad, Edad 62 años, sexo, masculino, nivel educativo. primario completo. Ya, perfecto. Bien, empecemos. ¿Cuál considera que fueron los principales problemas económicos, políticos, sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? La crisis económica y la inflación que tiempo de ascender. Y en tema político, ¿cómo, qué problemas trajo en ese tiempo? En los temas políticos, en la etapa de Fujimori, en los tiempos políticos, era el debate del senderismo, que Abimael Guzmán, en el año 1992, 93. ¿Y cómo fue los tiempos sociales que se vivieron ahí en esa época? Bueno, no te sabría decir mucho, porque ya hace muchos años ya no me recuerdo exactamente. ¿Qué medidas, otra pregunta sería, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Y por qué consideraría que fue o no fue efectiva? ¿Qué medidas tomaron para implementar la Inflación que se vivía en su gobierno, en el primer gobierno de Fujimori. inflación? La única medida que tomó fue de poner el paquetazo del shock. ¿Cómo es el paquetazo, si me podría explicar? En aquel entonces, pues, de haber estado en el país en una inflación enormemente, el presidente Fujimori lo que hizo es poner el paquetazo shock y después comenzó a privatizar todas las empresas del país. Otra pregunta, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad que se vivía en el país en esa época? Bueno, ahí no te sabría decir exactamente, ¿no? Pero no, ya no recuerdo mucho. A lo que me refiero es que, por ejemplo, cómo él combatía la pobreza que se vivía en sectores, en zonas rurales, porque en ese tiempo, como la inflación estaba alta, ¿cómo hacía Fujimori para que Lo que todos comenzó tuviesen a que hacer, comer comenzó las altas haciendo colas que se vivía en ese tiempo para conseguir arroz, azúcar, aceite? en ese tiempo hizo un método de distinto, comenzó a hacer lugar de todo, con herramientas de todo, en la etapa de Panamá. O sea, él puso Pronamac. Él, él daba las herramientas, daba la comida, daba todo. Entonces, Comenzó a él hacer apoyaba las zonas todo, rurales, más que las de acá de Lima. comenzó a hacer plantaciones de diferentes plantas en aquel entonces, creó el Panamá. Otra Después pregunta. nació la ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario de Túpac Amaru y Sendero Luminoso? ¿Qué medidas utilizaba el presidente para combatir a esos grupos terroristas? distribuyendo las Fuerzas Armadas en diferentes lugares. O sea, distribuía las Fuerzas Armadas. Sí, a diferentes lugares, a diferentes puntos de la zona del Alto Goyaba, donde se inició el sendero. Y la revolución de Túpac Amaru. También en el Alto Goyaba, pero en la parte baja de Paraclota. Ya, perfecto. Otra pregunta. ¿Durante el gobierno de Fujimori se realizó alguna campaña de control democrático que consistió en la esterilización de miles de mujeres campesinas e indígenas? ¿Qué opina sobre esa política de que les haya esterilizado prácticamente a la fuerza? En esa parte, al ser médicos, no se ha visto ciertas cosas
hacía bien hecho la cosa, pero no podía hacer. O sea, en ese punto no está de acuerdo sobre el por qué Fujimori mandó a esterilizar a todas las campesinas. Esa parte, entonces no, supuestamente no hubiese estado de acuerdo. Otra pregunta. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar a la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión cuando él mandaba silenciar a la prensa? Bloqueó el sindicalismo. Pero considera que fue correcto bloquear la expresión de libertad para que puedan dar libre su opinión. Bloqueó todo eso, quedó casi quedó casi en ese momento le llamaban dictador. Pero fue correcta, considera que fue correcto eso, realizar ese tipo de acción. En cierto caso sí aparece que a veces la población no queremos, la mayor parte de gente no queremos a buenos, sino existe, quieren exigir el rigor, pero es Entonces usted está a favor del fujimorismo. más o menos. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Ahí entró en crisis ya en el 2000. Pero ¿cuáles fueron sus eventos que lo llevaron a su caída de su gobierno? Por el negocio, por la moneda, ¿cómo te sabría decir? Por la, Lavado de activos, por las drogas. por la droga, por la mafia. Pero los eventos que lo llevaron a su caída tuvieron consecuencias acá en el país, positivas o negativas. Ya fue la culpa de su asesoría con su caída. O sea, considera que Montesinos Lo manejaba a su manera. fue el que hizo que que bajara su gobierno de Fujimori. Ahí es cuando ya pierde, ahí es cuando se pierde el control y se desbarató todo, ¿no? Y salió huyendo del gobierno. Ya, muchas gracias por participar en la entrevista, gracias por sus respuestas. Se agradece por el tiempo que se ha tomado. Gracias, señor Gonzalo. Ojalá que haya servido de algo. No, ha estado perfecto. Muchas gracias.